Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Deja el mundo atrás. Hoy estamos en compañía de un nuevo viajero, el cual nos va a contar sus experiencias. Él es un italiano que ha vivido en distintos lugares. Ahorita se encuentra viviendo en España, también estuvo viviendo en Rumania y también ha viajado varias veces a México con una situación que nos va a contar en este programa. Entonces, tenemos con nosotros a Mariano. Hola, Mariano. Hola, muy buenas y bueno, gracias a ti Alejandro por recibirme aquí en este podcast, que además es algo que para mí es muy raro, porque es algo que nunca he hecho y tampoco estoy así muy acostumbrado a presentarme en cámara, pero bueno, como me lo has propuesto, me ha dado gusto la idea. Y No bueno, te preocupes, yo también soy nuevo por esto de podcast. sí. ¿Qué te digo? Para contarte algo sobre de mí como viajador, como te anticipaba antes en nuestra pequeña charla, y pues yo creo soy una persona que como a muchos en el mundo le encanta viajar. Me gustaría haber podido viajar más en mi vida, honestamente, y es algo que me propongo de hacer de aquí a los años que vienen, en lo que me queda para vivir. Y, ¿qué te puedo decir? Es- Cuando hablamos de viaje, o sea, es que para mí lo que cuenta no es tanto el destino en sí, cuanto el percurso, cuanto el camino, ¿no? O sea, no es tanto la idea de viajar a el lugar más lejano del mundo, ¿no? O de viajar a Australia o de viajar a Tailandia, cuanto la idea de moverse, de descubrir cosas, de encontrar culturas diferentes, ¿no? De mezclarse. Esa es la verdadera aventura, ¿no? Y honestamente todo esto a veces te puede pasar incluso en los lugares más inesperados o incluso en los lugares más cercanos que tienes a donde a lo mejor siempre has crecido, ¿no? O sea, digo, si te puedo contar algunas cosas curiosas que me han pasado como viaje, eh, para mí, los viajes más bonitos que he tenido en mi vida han sido siempre los más inesperados. Los que nacen así de repente, por una razón a veces medio loca incluso, y te vas sin saber qué es lo que te esperas, ¿no? Como me acuerdo una vez con unos amigos, por ejemplo, nos encontramos una noche y empezamos a hablar frente a una cerveza de así, de todo, de chorradas, ¿vale? De cosas muy sencillas. Y de repente un amigo, como que mirando el mapa de Emilia-Romagna, que es la región que queda justo por arriba, por encima de Toscana, donde yo he crecido, se pregunta, ¿qué estará en Sasso Marconi? Sasso Marconi es un pequeño municipio que queda a unos cuantos kilómetros de Bolonia. Y bueno, total, que entre una cerveza y otra, hablando y hablando, nos propusimos la semana siguiente de tomar un tren, llegar a Sasso Marconi y regresar a Lucca, a nuestra ciudad, cruzando el Apennino, o sea, toda la cadena de montañas que divide la Toscana desde la Emilia-Romagna, desde Sasso Marconi cruzando el Apennino, caminando hasta Lucca. Y fue una experiencia maravillosa, o sea, un viaje inesperado, un viaje complicado, un viaje curioso, sin duda, donde tres amigos aprendieron incluso a conocerse mejor, llegamos a pelearnos, llegamos a abrazarnos, nos descubrimos más. Y fue muy divertido porque, pues todavía que no teníamos, o sea, no teníamos ningún plan específico, o sea, teníamos nada más unos mapas de montaña para ver qué senderos podíamos coger para cruzar de pico en pico y y llegar hasta Lucca, que son desde Sasso Marconi a Lucca, creo que son más o menos unos 200 y algo kilómetros de montaña de pico en pico. Y nos pasó de todo y fue una aventura increíble porque me acuerdo todavía, por ejemplo, primer día, sí, fue un error nuestro, por pendejos, dando los mapas de montaña, nos equivocamos y escambiamos un valle, o sea, escambiamos un pico para un valle. Entonces, estamos pensando de dirigirnos hasta un camino fácil y no, lo encontramos en un camino muy complicado. Y tuvimos entonces que meter tienda en la noche en medio del bosque y me acuerdo todavía que fue increíble porque
bueno, caminando y caminando, empezó obviamente a bajar la luz y no podíamos seguir caminando en obscuridad total en medio del bosque de noche, subiendo la montaña, y pues entonces decidimos de posicionar el campamento donde encontrábamos un mínimo de espacio. Y yo me acuerdo todavía que en esa temporada trabajaba para una pequeña productora de documentales naturalísticos. Entonces estaba muy acostumbrado a conocer cómo se mueve la fauna en los bosques. Y mirando a algunas cosas ahí donde estábamos posicionando nuestro campamento, le digo a mis amigos, em, esta noche seguro vamos a dormir rodeados de jabalíes. Y nadie me creía. Y bueno, total, que posicionamos el campamento, posicionamos y encendemos el fuego para cocinar y todo. Y luego, cuando nos metemos a dormir, o como a las 3 de la mañana o algo así, nos despertamos porque había un ruido increíble alrededor de la tienda. Nos asomamos y estábamos en medio de una manada de jabalí. ¡A No la madre! logramos sí, en serio, en serio, en serio. Pero fue muy divertido, porque obviamente nosotros no logramos más dormir, porque, bueno, un mínimo de susto te da, ¿no? ¿Sabes? Y, pero la cosa más increíble es que cuando por fin el sol levantó otra vez, los jabalíes se fueron y nosotros salimos de la tienda y la escena era algo increíble, porque todo el espacio donde habíamos puesto el campamento estaba completamente destrozado, porque los jabalíes comen raíces y luego obviamente para limpiarse se rascan por todas partes. Estaba completamente destrozado. La sola cosa que quedaba intacta, perfecta, era nuestra tienda, ahí al centro. Fue de verdad algo muy divertido. Y bueno, total que, bueno, el viaje duró algo como 6 días para regresar hasta casa y en condiciones climáticas también difíciles, porque es que nosotros decidimos de viajar la primera semana de marzo y Ok. pensando que habríamos encontrado un buen clima. Y no, lo que pasa es que en mis zonas donde yo he crecido muchas veces la primera semana de marzo todavía como que es la cola del invierno. Y entonces como que caminamos 6 días por montañas bajo nieve, lluvias de granizos brutales, un frío increíble, amamantados, nos habíamos llevado los tejidos, esos papeles de metal que se usan también en las ambulancias, ¿no? Para pararnos del frío, amamantados en la noche dentro de esos papelitos de metal para no morirnos de fríos a -7 grados encima de las montañas. Madres. Pero fue un viaje increíble porque nos encontramos de verdad perdidos en medio de la naturaleza. Me acuerdo un día que es- teníamos que cruzar un pequeño río, bueno, bajo, no hacía falta nadar, el agua nos llegaba hasta las rodillas. Y estaba nevando, pero estaba nevando muy cabrón, de verdad. Y empezamos a meternos en el agua para cruzar hacia el otro lado, y del otro lado, opuesto a nosotros, desde el bosque, se sale una manada de venados que estaban cruzando en la dirección opuesta. O sea, entonces también todos estos encuentros con la naturaleza, con la fauna, fue de verdad algo increíble para nosotros. Imagínate que, para cerrar un poco, han pasado miles de cosas en esos 6 días, de verdad. A ver, Pues y antes, también... un poquito Ujú, antes de eso, nos más o menos, ya ahorita yo ya comenté de que tú eres de Italia. ¿Nos ujú, puedes orientar más o menos como de qué parte eres, de qué ciudades estás, más o menos como para ujú. que la gente ubique un poquito mejor? Vale. Bueno, yo he nacido en Pisa, que bueno, todo el mundo conoce por la torre, pero he crecido en Lucca, que es una pequeña ciudad, un pequeño municipio de 90.000 habitantes que queda como a unos 58 kilómetros de Firenze, de Florencia, y bastante central en la Toscana. Y, y bueno, para regresarte a lo que te estaba contando antes, para cerrar, imagínate que la experiencia nos llenó así tanto que a pesar de las dificultades, no queríamos más regresar a casa. Tú imagínate que el último día, eso fue muy divertido, porque el último día de camino llegamos
Borgo Amozzano. Borgo Amozzano es un pequeño municipio en las montañas ya de mi ciudad, ¿ok? Borgo Amozzano queda como a unos 20 kilómetros de Lucca, ¿vale? Cuando llegamos cerca de Borgo Amozzano decidimos de cortar el camino y entrar ya en algún pueblo y para ver de por lo menos la última noche dormir o en un bed and breakfast o en una situación un poco más cómoda, porque de verdad estábamos destrozados. Me acuerdo que nos paramos en un bar a tomarnos un café, una cerveza, así, y el señor del bar que nos vio imagínate qué pinta que teníamos, ¿no? Barbas largas, estábamos completamente arruinados. Nos pregunta qué tal, ¿no? De dónde veníamos, y entonces le contamos la historia y le decimos que estábamos buscando por la última noche un lugar más cómodo donde dormir, si nos podía recomendar un bed and breakfast. Y entonces el señor se animó para llamar a un hombre que conocía que tenía un bed and breakfast. Le contó la historia y el señor vino por nosotros con el coche para subirnos hacia su casa, hacia su bed and breakfast. Y me acuerdo que cuando contamos nuestra experiencia al señor, el señor se quedó así tan emocionado que decidió de invitarnos a cenar en su casa con su familia para que contáramos la historia también a su familia, a su mujer, a sus hijas. Sí, y la verdad es que fue muy bonito. Fue un momento así muy, muy cálido, muy acogedor. Y imagínate que al día siguiente, cuando nos levantamos, pues nos duchamos y desayunamos ahí en el bed and breakfast del señor y ya nos quedaban 20 kilómetros para llegar a casa. O sea que ya el viaje se había acabado y era todo de bajada, de carretera, la cosa más fácil del mundo después de esos 6 días. No queríamos regresar. Al punto que cuando salimos del bed and breakfast, que era una pequeña casita justo pegada a la montaña, mirando al lado, vimos un camino que se metía por la montaña. Y pues entonces le preguntamos al señor, oye, ese camino que se mete por la montaña, ¿a dónde va? Y el señor nos dice, ese camino es muy largo, llega hasta la cima de la Pizzorna, es otra montaña. Y los tres nos miramos y ¿sabes qué? En lugar de regresarnos a casa, cogimos el camino de montaña. Y me acuerdo todavía que mientras que estábamos sobre el camino de montaña para llegar hacia la cima, también nos llegaron unos mensajes de unos amigos que nos decían que justo esa noche preveía una oleada de frío, pero de frío muy fuerte. Nosotros estábamos justo de camino para la cima de la montaña. Y me acuerdo que llegamos por fin a la cima, damos buscar un lugar donde poner campamento para la noche y fue muy complicado porque estaba todo completamente congelado. No encontrábamos la manera de poner los piquetes, como sean los clavos para las tiendas, no encontrábamos la manera. Entonces fue muy difícil. Y pues luego ahí al día siguiente sí que por fin se acabó el viaje, pero se acabó en gloria. Se acabó en gloria porque a ese punto decidimos, ¿sabes qué? Esta última bajada nos la tomamos con calma. De pueblo en pueblo, cada pueblo, bar y cerveza. Y llegamos hasta noche a la ciudad y pues cruzamos la ciudad y terminamos el viaje en el mismo pub donde habíamos decidido de empezar ese viaje con una última cerveza. Y esa sí fue una experiencia increíble. Te lo conté para decirte, ¿no? Lo que te estaba diciendo. Creo que a veces no es tanto cuanto el destino final, o cuanto el viaje en sí, ¿no? Y luego la experiencia que te Sí, sí, lleva claro, o sea, atrás. sobre todo cuando se hacen viajes con amigos, siempre se disfrutan más, sobre todo lo que pasa alrededor, lo que pasa es cuando platicas con ellos, o sea, y sobre todo de cuando están así como en conjunto, a cuando tú las pasas solo, o sea, cuando tú las pasas solo sí vives ciertas cosas, pero tienes como que más tiempo de notar detalles de lo que estás visitando.
Ya sí. cuando lo haces con amigos es mucho, también tiene que ver como las experiencias que pasan entre con otras personas, ya es un distinto modo de viaje. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Tú normalmente haces como viajes, te gustan más los tipos de viajes que son así como de naturaleza, de ir caminando, de visitar bosques, o te gusta de otro tipo? ¿Cuál es lo que más te llama la atención? Eh, es difícil, o sea, a mí en general me gusta viajar. Y, ¿qué te digo? ¿Sabes? Sí que me encanta la naturaleza, ¿no? Muchas de las experiencias más bonitas que he vivido viajando las he vividas así, ¿no? Con viajes completamente metidos en la naturaleza, pero disfruto mucho también de viajes donde se pueden conocer otras culturas, ¿no? Todos mis viajes a México, que además que es un país que amo, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre decir que mi corazón ya es medio mexicano después de tantos años. Y son viajes que disfruto mucho, ¿no? Donde encuentras culturas diferentes y costumbres diferentes, ¿no? Maneras de sentir, de vivir, ¿no? Las emociones o la vida misma completamente diferentes y eso me encanta, ¿no? He tenido la suerte, además, o sea que eso también para mí es como un viaje, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como decía, he tenido la suerte con Miriam, con mi mujer, de vivir también, además de Italia, de vivir en 2 lugares diferentes, ¿no? Hemos vivido 3 años y medio en Rumanía, y ese también ha sido al final, o sea, sí que vivíamos ahí, pero efectivamente ha sido un gran viaje para nosotros, ¿no? E incluso un viaje, me gusta siempre decir, como Lost in Translation, ¿no? Imagínate que hemos vivido 3 años y medio en Rumanía sin hablar el idioma, pero Madres. por buena suerte tú has viajado a Rumanía, ¿no, Alejandro? No, Rumania No, no a conozco. Rumania no, vale. Pues que por buena suerte es que, eh son un pueblo de políglotas increíble. O sea, es que cualquier persona tú encuentras por la calle, habla de todo, habla, ¿sabes? Y entonces en esos 3 años y medio nunca hemos llegado a aprender el idioma porque se nos hacía demasiado fácil hablar o en español, o en inglés, o en italiano, porque no sé cómo sea posible, pero bueno, en realidad sí un poco lo sé, porque es que el idioma rumano También tiene es raíz idioma latino, ¿no? es que exacto, es que tiene raíz latina, pero obviamente el vocabulario coge de todos los idiomas del este de Europa alrededor. Entonces tiene cosas en común con muchísimos idiomas diferentes y a la población se le hace muy fácil de verdad aprender otros idiomas. Encontrado señores de más de 60 años que hablaban español muy bien y lo habían aprendido simplemente mirando las telenovelas en televisión, ¿no? Así de fácil. Y ha Oye, sido un y viaje digamos, bonito. por ejemplo, yo digo, sé que tú no eres, o como tal, no creciste en México, pero nunca te dijeron de que en Rumania también se veían las novelas de María Mercedes, María la del Barrio, novelas mexicanas. Sí, claro, sí, 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 claro, claro, claro. De hecho es así, o sea, muchas personas que hemos encontrado en Rumanía que hablan español lo han aprendido así, lo han aprendido mirando esas Es que sobre todo telenovelas. eso, o sea, mucha gente dice que el contacto que tienen con el español es porque veían novelas mexicanas. Entonces a mí se me hace pues bien interesante, ¿no? De que todos te ubiquen, sobre todo de México, de que digan, ah, México como tal, como la Mariela del Barrio, y dices, ah, sí, Sí, perfecto. sí, es muy curioso, es Pero, muy a ver, curioso. más o menos en Rumania, dentro de los 3 años, ¿tuviste tiempo como de conocer un poquito del país? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué ciudad estuvieron? Nosotros hemos vivido en Cluj. Bueno, luego entre norte y sur hemos viajado bastante, hemos conocido diferentes lugares y el país es precioso. Si te encanta la naturaleza, es un país increíble. Y, ¿sabes? Al final es un país muy grande, con una población muy baja, nivel de números, ¿no? Entonces, imagínate la naturaleza que tienen y no sé qué es lo que me ha gustado más. Hay lugares que son encantadores, por ejemplo, Brasov es una ciudad que me gusta muchísimo. Es un, es un pequeño centro histórico, queda más al sur, y es una ciudad preciosa, de verdad. Además, si te gusta esquiar, tienen implantes para esquiar, tienen unos castillos maravillosos.
se come riquísimo también y, dicho para un italiano, que tú sabes cuánto cómo somos con la gastronomía nosotros. Se come bien en Rumanía. ¿Y qué más? Sin duda, si alguien quiere viajar a Rumanía, lo que hay que hacer es un maxi tour de todos los castillos que tienen, que de verdad parecen de cuentos de hadas. Son maravillosos. Dejaría de ir a Bran, es la localidad conocida por el castillo de Drácula. Bueno, que en realidad no es un castillo cualquiera, es que es un lugar muy turístico, como que yo creo que el exceso de turismo y esta historia de Drácula atrás como que ha arruinado un poco la atmósfera, ¿no? Parece casi más un Luna Park en realidad. Pero el país en sí es precioso, sin duda. Y también lo que hemos encontrado, bueno, ¿sabes? Luego, el país es muy grande, ¿no? Y todo el mundo siempre me ha dicho que de norte a sur las personas cambian mucho, que efectivamente resuena con lo que he visto en otros lugares del mundo, ¿no? Eso es muy común, que desde el norte hasta el sur de un país las personas luego son muy diferentes, ¿no? Como forma de Sí. ser. Nosotros hemos vivido en el norte de la Rumanía y hemos encontrado un pueblo increíblemente acogedor, increíblemente amable, de verdad. Y pues entonces, honestamente, sí, viajar a Rumanía es una experiencia que aconsejo. Además, porque es un país que creo que a nivel de turismo tampoco está así tan conocido y merece la pena, de verdad. Digamos, si tú le fueras a recomendar a una persona, si una persona te Ujú. dice que va a visitar, Rumania, ¿qué le recomendarías para visitar en una semana más o menos? Ponle. Eh, Cluj, Brasov y Bucarest, sin duda. Bucarest, porque a la Bucarest, te tengo que ser honesto, la ciudad en sí a mí no me gusta mucho, em, pero tiene el parlamento que es algo increíble. O sea, no te imaginarías, o sea, imagínate que es el edificio estatal más grande al mundo. Y tú entras para visitarlo y te juro que te quedas con los ojos, ¿sabes? Como, no mames, ¿qué es esto? ¿No? O sea, porque no te imaginarías nunca de encontrar algo así en un país como la Rumanía, ¿no? Y es precioso, vale la pena verlo, sí. O sea, en una semana yo sí, te diría eso. También porque luego, o sea, si lo ideal, yo creo en Rumanía, lo ideal es alquilar un coche y moverse así. Así también en el camino entre Cluj y Brasov para llegar luego a Bucarest te encuentra lugares preciosos. Hay muchas cosas que ver, o sea, también tampoco me acuerdo mucho los nombres, pero de paso hay muchísimos castillos o pueblos hermosos que visitar. Okey. Sí, pues, es que sí suena muy interesante, sobre todo de que sí es un país de Europa del Este que muchas veces no suena tan turísticamente de este lado, Mm, pero, o sea, sobre todo suena, como tú dices, pues, la parte de los castillos, de el castillo de Drácula, toda esa parte. Em, pero bueno, o sea, sí la parte de naturaleza. Yo lo que he escuchado es de que hay una temporada, ahí tú, pues, si sabes, corrígeme, ujú. que hay una temporada donde venden carne de oso y que es completamente legal comerla. Sí, he comido ¿A en poco? Brasov. Sí, sí, sí. Es que soy muy curioso, es que una de las cosas que me gusta hacer cuando viajo a otros lugares siempre es probar cosas de todo, cualquier cosa. Y, pues entonces sí, que en Rumanía como que hace muchos años, ¿eh? Pero sí, 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 he probado carne de oso y Y más estofada o y menos está como que en sabor, si lo compararas con la res, textura, ¿qué diferencia le alcanzas a notar? es muy melosa, es una carne muy tierna, imagino que depende del hecho que al final, o sea, los osos tienden a almacenar mucha grasa para cuando luego se ponen ¿cómo se dice? Ah, en invierno en letargo. ¿Cómo se dice en español? Letargo, no sé. Bueno, y cuando se ponen a hibernar, el consejo de la mujer. Cuando se pone a hibernar, o sea, tienden a almacenar mucha grasa. Entonces es una carne muy tierna y tiene un gusto muy suave. Es muy rica, de verdad, sí. Sí, sí, me gustó mucho, Órale, me qué gustó. interesante. Sí. Entre las varias cosas raras que he probado en mi vida, hay el oso también. En Okey. México también probé cosas muy raras. Bueno, que para ti no son raras, pero para mí sí, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué comí? Escamoles, que son riquísimos. No me imaginaba que son tan ricos. Sí, digo, también en México la variedad que hay como
de comidas exóticas, pues sí es bien variada. O sea, y sobre todo dependiendo mucho de las regiones que llegues a visitar. Y hasta dentro Sí. de Ciudad de México puedes encontrar cosas pues que en otros lugares pues, no son tan comunes. Como dices tú, la parte de los escamoles, de los insectos en general, pues sí creo que no es tan común de todos los países. Y ya No, aprovechando un sí. poquito de eso, a ver, platícanos por qué visitas México, por qué consideras también que tienes ya corazón mexicano. Bueno, mi mujer es chilanga de toda la vida y nos conocimos hace, casi 20 años ya, como 17 años, en Pamplona, en la Feria de San Fermín. De hecho, Ok, mira, este es divertido porque lo que te estaba contando antes de que para mí los viajes más bonitos siempre son los inesperados, ¿no? Lo que nacen así de repente, por razones que a veces pueden parecer medio locas. Y ese viaje también nació de esa misma manera. Mismo pub donde con los otros amigos decidí de cruzar las montañas para regresar hacia casa. Con otros amigos nos encontramos por caso, no fue un encuentro decidido, nos encontramos por caso una noche y frente a unas cervezas todos descubrimos, todas las personas que estaban alrededor de esa mesa, descubrieron de tener una cosa en común. Eh, Todos amamos a Fiesta, la novela de Hemingway. ¿Ok? Y entonces, hablando de ese tema, decidimos de viajar hacia Pamplona por la Feria de San Fermín al mes siguiente, porque Fiesta es una novela en que Hemingway no es completamente autobiográfica, pero sí cuenta cosas autobiográficas de él, como casi como en muchas novelas suyas. Em, Habla de la temporada en que él trabajaba como periodista en España y mucha parte de la novela, del cuento está en San Fermín, durante la feria, o sea, en Pamplona durante la feria de San Fermín, porque Hemingway era un gran amante de la tauromaquia, le encantaba ok, la tauromaquia. Y pues entonces, al descubrir que todos éramos grandes amantes de Fiesta de Hemingway, decidimos de comprar los tickets de avión ya al día siguiente para irnos a la feria de San Fermín al mes siguiente. Y pues entonces de un viaje bonito e inesperado han nacido también otros viajes luego, porque ahí es donde conocí a Miriam una noche, porque era colega de un amigo que vivía en España, bueno, vive todavía aquí en España, y trabajaban en la misma empresa. Y vino con un grupo de otras personas a San Fermín por una noche y así nos encontramos. Y pues desde ahí luego empezaron otros viajes, Rumanía, México, España. Ya, sí. Y bueno, así es como empezó mi conexión con México, país que de verdad he aprendido a amar. Mi primer viaje a México con Miriam, eh, fuimos a Chiapas, ah, ok, sí, así sí, de sobre, es mochileros. Eso fue mi primer viaje a México. Porque, bueno, mi llegada obviamente fue a Ciudad de México y el impacto de la primera vez en Ciudad de México fue fuerte, de verdad, ¿no? Porque tú imagínate, o sea, yo he crecido en un municipio de 90.000 personas, ¿no? Sí, vale, he viajado, ¿no? O sea, he viajado, he conocido grandes ciudades, sí, sí, Londres es una muy gran ciudad, pero es incomparable, ¿no? A, a la multitud de gente que te encuentras en las calles en Ciudad de México y bueno, y lo digo de verdad, y al caos que te encuentras en las calles en Ciudad de México, pero no, o sea, no lo digo como algo negativo, porque en serio, Alejandro, lo digo como algo que me encanta, o sea, es un lugar que a mí me repone el alma, me repone, ¿sabes? Pero sí, la primera vez que llegué a Ciudad de México, el impacto fue muy fuerte, ¿no? Como que estaba un poco como, pero ¿qué pasa aquí, no? O sea, es que es un lugar donde no te sientes nunca solo, tampoco cuando estás en el baño. De verdad, Ciudad de México para mí.
pero sí me gustó mucho. Y luego desde ahí viajamos hacia Chiapas y fue un viaje ¿Cómo se fueron? ¿Se increíble. fueron en autobús, en carro, en avión? Fuimos de avión, sí, y luego desde ahí nos movimos así de combi en combi, mochico así, de mochileros. O sea, no teníamos muchas cosas planeadas. La sola cosa que planeamos fue el primer día, ¿no? ¿Sabes? En plan, vale, o sea, cuando llegamos, por lo menos el primer día, queremos saber que tenemos un lugar donde dormir. Luego, desde ahí, lo que pasa, pasa. Fue un viaje hermoso. Y sí, como que ya desde ese momento como que empecé a enamorarme de México, de verdad. Y más o menos en ese Porque viaje, ¿te acuerdas como cuánto tiempo estuviste? a Chiapas no fue un viaje tan largo, nos quedamos como si no me equivoco, nada más 5 o 6 días, pero fueron 5 o 6 días muy intensos. Viajamos más o menos por toda la región, me acuerdo todavía cuando llegamos, sí, de llegada la primera etapa fue San Cristóbal de las Casas, que es un lugar. Nunca en la vida habría imaginado de poder encontrar un lugar así. Es que es una maravilla de lugar, es un encanto. Y no sé cómo esté ahora, ¿no? Yo imagino que de verdad con el crecimiento excesivo del turismo en estos últimos años, a lo mejor ya el lugar anda completamente lleno de extranjeros todo el año, no tengo idea. En esa temporada todavía no era así, era todavía bastante vivible, ¿no? Era todavía bastante auténtico. Y, y es como que, no sé, es increíble, yo creo, ese lugar, pero Chiapas en general, que es un lugar donde se encuentran muchas culturas distintas, ¿no? Porque Sí. cuando hablamos de México, no hablamos de un país, ¿no? Que por las colonizaciones ha crecido con ciertas influencias culturales en estos últimos siglos, pero también tiene unas culturas más antiguas que todavía persisten, ¿no? O sea, en Chiapas, ¿cuántos idiomas se hablan en Chiapas? O sea, No, pues, ahora no me acuerdo, pero hay muchos, ¿no? Como yo imagino, por lo menos 2 o 3 diferentes idiomas se hablan, ¿no? Y me acuerdo en los mercados, o sea, como que para mí era muy raro, pero en el sentido de bonito, como encontrarme, ¿no? En el mercado a personas que te dabas cuenta que no hablaban en español, que hablaban nada más en su propio dialecto, ¿no? Y se me hizo algo increíble, se me hizo algo precioso, de verdad. Em, Fuimos a visitar algunas comunidades, algunos pueblos indígenas cerca de San Cristóbal, y fue una experiencia muy interesante para mí. ¿Cómo se llama ese pueblo? Creo que hay ¿no una fuiste al canción. Cañón del Sumidero? Fuimos a visitar el Cañón del Sumidero, que es un lugar precioso, de verdad es maravilloso. Y yo, yo tengo que decirte la verdad, para un pequeño tramo me quedé incluso medio dormido porque andaba muy cansado. Y, pero, no, pero sí, el recorrido es precioso. Y me acuerdo todavía que fue muy divertido porque estábamos en una lanchita muy pequeñita, no sé, como 4 o 5 personas. Y el señor de la lanchita que nos estaba llevando sobre el camino empieza a indicar al lado del río algo. Yo todavía en esa temporada, o sea, estaba empezando a practicar algo de español, pero en realidad todavía no lo hablaba. Entonces Okey. como que me costaba entender, ¿no? Eso, pero ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, y el señor se empieza a acercar hacia el borde del río con la lancha, con la lanchita, y, y yo veo un cocodrilo enorme, ¿no? Ahí al lado del río, pero te juro que porque yo imagino que se estaba como secando al sol, ¿no? Y entonces como que estaba todo gris. Y yo te juro, yo tenía pensado que era una estatua, ¿vale? Entonces el señor se acerca, se acerca, se acerca, y no era una estatua, era un cocodrilo de verdad. Y después el señor se da cuenta que al lado de la roca donde estaba este cocodrilo enorme, estaban las crías del cocodrilo, ¿ok? Órale.
Solo que el señor, porque es que, ¿sabe? Yo imagino que el señor viaja con su lancha por esos rumbos día y noche, imagino, todos los días, está acostumbrado, por él es algo normal, ¿no? Y entonces el señor se iba acercando a las crías y con el bastón, miren, 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 miren. Decía el señor, no, sí, pero mira, mira la mamá del otro lado, parece un poco enfadada. Parece un poco enfadada. Mejor nos vamos de aquí, ¿no? Y luego me acuerdo que el cocodrilo se metió en el agua y, y el señor como que nos dijo, no, no se preocupen, nada más no metan las manos en el agua y todo bien. Y ya, no, y ya, y se fue así. Y, y bueno, visitamos, como te dije, San Cristóbal de las Casas y una comunidad indígena ahí alrededor que, ay, no me acuerdo cómo se llama, qué mal. San Juan de Chamula. Ok. Ya, San Juan Chamula, de donde se visten como que con el trajecito ese de como... Sí, exacto, de piel. Y me acuerdo como que me impresionó mucho. Entramos en la iglesia entramos en la iglesia del pueblo y me impresionó mucho encontrar un sincretismo alucinante dentro de esta iglesia, ¿no? Porque había como, o sea, dentro de la iglesia no había bancas, había heno tirado al suelo y gente rezaba arrodillada, pero rezaba de unas formas que para mí eran como muy raras, ¿no? Porque rezaban tomando aguardiente y Coca-Cola y tenían unas gallinas ahí, y que no sé para qué, pero tenían unas gallinas ahí y era interesante ver cómo se había generado con el pasar del tiempo una forma de sincretismo absurda, ¿no? Porque había santos de que yo nunca había escuchado hablar, pero porque eran como mezclas de personajes, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Como cojo un santo de aquí, cojo un santo de allá y los pongo juntos, ¿no? Como la Santa María Virgen de la Magdalena, ¿no? O sea, juntadas, las dos cosas así. O, ¿qué más? Y, o también como que descubrir, ¿no? Descubrir que por ciertas culturas, por ejemplo, que no entendía por qué, ¿no? Al ver ciertos cristos rodeados como de plata o de dinero, así, no entendía por qué. Y luego he llegado a entender que por muchas culturas indígenas, ¿no? Cristo es esa figura que ha traído a las Américas, a México el dinero, porque es que era un concepto que antes no existía, ¿no? Y entonces como que, o sea, han llegado los españoles con su religión y Cristo, por muchas de estas culturas indígenas, ¿no? Es esa figura, no sabría cómo definirla, que ha traído el dinero, ¿no? O sea, como que un concepto probablemente, ¿no? El concepto del dinero que antes no existía. Es todo Oye, muy y sobre todo, interesante. digamos, ahora tú como extranjero, o sea, que no sé si hayas tenido como algún contacto antes con México, pero ¿te imaginabas de que pudiera haber como esa parte como de selva o fue como algo también que te impresionó a ti? O sea, te lo digo porque hasta para mí siendo mexicano, la vez que pasé por Chiapas dije, yo no me esperaba de que fuera una así de, pues la verdad está súper, súper bonito, o sea, a donde voltees como que tiene tantas cosas naturales que sí, para mí sí Sí. es bastante impresionante. Es una de las cosas que me encantan de México, ¿no? O sea, también la misma diversidad de paisajes, ¿no? O sea, porque al final, desde el norte hasta el sur te mueves desde el desierto hasta la selva. Y es increíble eso, ¿no? Y bueno, sí, honestamente, o sea, no, sí que, o sea, sí que tenía presente que Chiapas era una región de selva, de alguna manera, Claro. pero sí que no me imaginaba encontrar, no me imaginaba encontrar una vegetación así, así rica, o sea, así. Porque, y de hecho, o sea, es que cuando digo Chiapas es una región de selva, es que de verdad, literal, tú te mueves de San Cristóbal para ir a Palenque y son kilómetros y kilómetros de pura selva. Y es increíble, de verdad, es maravilloso. Sí.
Oye, y digamos, aparte de Chiapas, ¿dónde más has estado? ¿Has estado en alguno de los otros estados o dónde te has centrado más? Sí, me falta, a mí, ¿sabes qué? Me falta de México todo el norte, me falta mucho. Quisiera visitar un poco más del norte. Y otros estados, es que luego yo me confundo. Bueno, Oaxaca, también hemos viajado a Oaxaca, fuimos a San Agustinillo, que es un lugar precioso. De hecho, en Oaxaca hay un lugar que no sé si todavía, eh, pero hace tiempo estaba lleno de italianos por culpa de una película, Puerto Escondido. Ajá, okey. Sí, 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 lo he Es que porque escuchado. hay una película de un director italiano que se llama Puerto Escondido y habla de es la historia de unas personas que se escapan completamente de su vida y terminan en Puerto Escondido. Pues por culpa de esa película, Puerto Escondido, con el pasar de los años, hace tiempo se había llenado de italianos. Ahora que también no sé por qué, como que tengo esta sensación, bueno, digo, en realidad, por como yo he conocido México, es que es un país tan acogedor que cualquier persona del mundo se podría sentir en su casa en México, de verdad. Pero como que tengo esta sensación de que los italianos en general se quedan como muy enganchados con la cultura mexicana. Tengo Okey, un poco esta sensación. Hay muchas cosas en común la gastronomía misma, ¿no? O sea, es que yo creo que difícilmente en el mundo se pueden encontrar gastronomías tan ricas, ¿no? Como la italiana, como la mexicana, ¿no? O sea, es que es una gastronomía riquísima, ¿no? Hecha de unas diversidades increíbles, ¿no? Cada región tiene sus platos, cada ciudad tiene sus platos y la diversidad de ingredientes, ¿no? Y también, como decíamos, ¿no? El rango de también porque luego es que es una gastronomía que se lleva toda la influencia, ¿no? Hispánica, europea, pero también tiene lo suyo, ¿no? Lo más ancestral, ¿no? Como decía, se siguen comiendo insectos, que de hecho yo no me imaginaba, pero he descubierto unas cosas que son riquísimas, ¿no? O sea, chinicuiles y menicuiles a mí me encantan. La última vez que hemos viajado a México el abril pasado comí alacranes también y son riquísimos. De verdad. Yo como que tuve esta experiencia muy divertida, que esto para mí es muy importante. Cuando viajo, esto sí, hablando de viajes, eso es muy importante. Descubrir las gastronomías de los lugares, sí, porque son la base de la cultura de un país. Pero no solo los platillos, o sea, ver cómo la gente se porta a la mesa. O sea, entonces mezclarse con la gente del lugar, aprender las costumbres, o sea, no solo descubrir el platillo. Digo, yo si puedo elegir, cuando estoy en México, puedo elegir entro a un mercado y en un restaurante de la Condesa, elijo el mercado. okey. Seguro 100%. O sea, no porque el restaurante de la Condesa no sea bueno, hay restaurantes riquísimos, ¿no? O sea, pero prefiero la experiencia gastronómica esa más verdadera, ¿no? Que viene quizás incluso desde bajo en el sentido desde las raíces del país, ¿no? De alguna forma. De hecho, los mercados para mí, o sea, siempre son parte fundamental de cualquier viaje. En cualquier lugar donde paso, tengo que entrar en el mercado del lugar. Eso para mí es importantísimo, sin ninguna duda, sin ninguna. Porque ahí es como, es una manera bonita también para pillarle el punto a la gente, al pueblo, ¿no? O sea, porque dices que normalmente los vendedores de mercado son personas acostumbradas a encontrarse con miles de personas todos los días, ¿no? Entonces son personas que suelen tranquilamente hablar, dar confianza y es una buena manera entonces también para descubrir cosas de un lugar. Y hasta Entonces, ahorita, ¿qué podrías decir que ha sido como tu platillo mexicano favorito o el que más te ha ay, llamado la atención o más te ha gustado? ah, mira, ponerlo es difícil hacer una clasifica. Te puedo decir, soy un fanático del pozol, Okey, pozolito calientito para mí es una de las cosas más ricas del mundo. Eh, Me encanta el chile en nogada, sin ninguna duda. Y bueno, la cochinita de toda la vida cuando está preparada bien, para morir de verdad. okey. Cuando vas a los tacos, ¿de cuál pides? Nunca falta la cochinita cuando pido tacos yo, Okey, sí. ya. Sí, 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 sí. Nunca falta la cochinita. Bueno, carnitas también, ¿no? O sea, riquísimas igual, pero sí.
Cuando pido tacos nunca falta cochinita, eso sin duda. ¿Qué más? Me encantan los pambazos, que ya son más de fiesta, ¿no? De alguna manera. Creo chulada que sean riquísimos. de la bella gran Y capital. ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ay, no sé, es que hay así tantas cosas cuando se habla de gastronomía en México, de verdad. No te sabría decir qué más. Es difícil Sí, ponerlas sí, en sí, sí, sobre orden, todo de porque verdad. pues sí hay como mucha variedad y como tú dices, ¿no? O sea, de que cada región, cada ciudad tiene como distintos platillos que son tradicionales para ellos o que son la especialidad. Si tienes como que un buen abanico de dónde probar. Es que me falta todavía mucho por probar, ¿sabes? Es que es una Exactamente. gastronomía tan extensa que todavía me falta mucho por conocer. Y hablando un poquito sobre eso, Ujú. o sea, pues próximamente, seguramente, digamos, no te digo que mañana, pero probablemente tengas algún próximo viaje a México, o sea, ¿tienes como que algo planeado que te gustaría visitar, alguna ciudad en específico, alguna región, como de a qué le traes ganas? Mira, hay un lugar que ya conozco donde pero tengo que o sí regresar a la fuerza porque Miriam, mi mujer, me borró todas las fotos por error y es un lugar maravilloso que es Real de 14, cerca de Ya. Puebla. Y no sé, es que se me hizo un lugar encantador, de verdad. No me imaginaba encontrar un lugar así. Además, porque tú has estado en Real de 14, vale. No. Es que, bueno, eh, es un viejo pueblo minero. Ujú. Literal perdido entre las colinas en el desierto. Entonces, cuando tú llegas a Real de 14, que nosotros llegamos en autobús, llegamos. Cuando tú llegas a Real de 14, el autobús literalmente te deja bajar en medio del desierto. Las solas cosas que ves son la ruina de una iglesita y en ruina, tus y nada más. Me acuerdo que bajamos del autobús y decimos, pero espera, aquí, ¿dónde está el pueblo? ¿No? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos ahora? Y luego mirando, ahí frente de mí, bastante lejos, veo unas personas con unas camionetas. Digo, bueno, vamos a ver por allá qué es lo que pasa. Entonces, el pueblo no se ve porque la única manera para llegar al pueblo es cruzar un Por túnel un de, túnel. creo que es 2 o 3 kilómetros, 2 o 3 kilómetros, bueno, es un túnel bastante corto, una vía sola, ¿no? Entonces se dan el cambio para entrar y para salir. Es cruzar un túnel en la collina. Y entonces no ves nada por eso. Y cuando llegas del otro lado, encuentras en un lugar maravilloso, es un encanto. Y además como que la atmósfera es mágica porque por ahí se mueven los huicholes también, ¿no? Cuando hacen sus rituales. De hecho, la verdad es que en algún punto de mi vida me gustaría poder regresar en esas zonas, a lo mejor acompañado de un chamán, ¿sabes? Okey. Para hacer una experiencia un poco diferente. Es que siempre he sido un gran lector de Castaneda. No sé si conoces el escritor chileno. Castaneda era un antropólogo que enseñaba en una universidad en Estados Unidos y a un cierto punto de su carrera decidió de empezar a investigar las culturas chamánicas de Centro y Norteamérica y empezó a viajar a México para intentar conocer a alguien. Y se encontró con un señor, que en sus libros él apoda como Don Juan, que era un chamán huichol y que empezó a introducirlo a todas las prácticas y Buenas. los rituales huicholes. Y siempre he sido un gran lector de todos sus ensayos, de sus novelas. Entonces, como que en algún momento me gustaría regresar en esas zonas acompañados por algún chamán, para hacer una experiencia un poco diferente, te digo la verdad. Hay un lugar también, además de ese, me da mucha curiosidad por la misma razón. No lo sé, a lo mejor, a lo mejor luego llego ahí y descubro que es un poco como un medio de una park, porque es muy curioso. Temaco en Veracruz. Ah, okey. Porque se me hace curiosa esta cosa de que está conocido para ser como lugar de brujería, ¿no? O Sí. sea, como que hay
hay, no sé, muchas culturas chamánicas o de brujería o cosas así que se encuentran en ese mismo lugar, ¿no? Eso como que se me hace muy curioso. Y entonces me gustaría visitarlo por eso. Pero luego te repito, es que en realidad no sé, me llama la atención esta cosa porque como que se me hace curioso, divertido, interesante también. Pero luego a lo mejor luego ahí descubro que es un poco como un Luna Park, ¿no? O sea, ¿sabes? No, Sí, no también tengo idea. hay lugares en la sierra de Oaxaca. O sea, hay Ujú. un lugar que se llama San José del Pacífico, Ajá. que también es como que un poquito más conocido por esa parte. Huautla de Jiménez, de donde es María Sabina, que es otra de Ah, las que mira, es muy conocida justo, dentro de la cultura mexicana. pues justo desde, sí, el último viaje que hemos hecho a México regresé con la biografía de María Sabina. Ujú. La Ah, bueno, descubrí, pues o ahí, sea, es que yo no conocía, no la conocía, la descubrí así. Encontré el libro en, no me acuerdo dónde ahora. Y pues me dio curiosidad y es muy interesante la historia de la mujer, de verdad. Me ha gustado muchísimo. Ujú. bueno, pues ya ahí para un siguiente viaje, pues ya tienes un poquito más de Así. opciones que visitar. Oye, y cambiando un poquito, Ujú. ahorita pues estás viviendo en Barcelona. Sí. Eh, Más o menos en los alrededores, ¿también te ha gustado visitar? ¿Qué te ha gustado de esa ciudad? Ah, bueno, Barcelona es una ciudad preciosa, incluso yo creo que, digo, te doy mi personal opinión, ¿eh? O sea, a lo mejor todo el mundo me criticará porque sé que Barcelona es un spot turístico, ¿no? Que ha crecido muchísimo en estas últimas décadas. Y si te tengo que ser honesto, para mí Barcelona es un lugar muy bonito para vivir, como como turista, creo que hay lugares muchos más bonitos que visitar, pero para vivir es un lugar precioso, de verdad. Porque la ciudad, bueno, la ciudad es que es muy... Se vive bien aquí porque la ciudad es una grande ciudad, pero a medida de hombre. Ok. Literal, o sea, literal tú te puedes cruzar esta ciudad caminando de lado a lado en una hora y media, en un par de horas. Al final, imagínate que eh, yo y Miriam vivimos muy centrales y de aquí al municipio de al lado, Hospitalet, son como 4 kilómetros nada más. Y de aquí al otro municipio que queda del otro lado, igual son como 3 kilómetros y medio por ahí, 3 kilómetros y medio, cuatro. O sea que esta ciudad literal te la puedes caminar toda de un lado a otro sin problemas. Pero igualmente es un centro internacional, ¿no? Entonces, como que sí, que hay muchas culturas, muchos eventos, conciertos. Para vivir ofrece mucho. Se vive bien. Ah, en España hay una gastronomía increíble, aquí también. Oye, pues por ejemplo, yo he visto en TikTok de que últimamente ha habido como muchos problemas en Barcelona precisamente porque llega mucho turista o porque la parte del centro, pues las rentas ya prácticamente son para puros extranjeros. Bueno, sí, pero sabes, es que te digo, vale, es que yo creo que es un poco un problema global, ¿no? O sea, que muchas ciudades en el mundo están viviendo, ¿no? O sea, la gentrificación, como se le dice, no es algo que favorece, o sea, no es algo que favorece la vida del ciudadano, porque los precios empiezan a subir, todo se uniforma. El problema es que luego lo que pasa es que siempre todo se uniforma a la cartera de quien puede gastar más. Claro. No, esta ciudad en estos años se ha llenado de extranjeros que vienen a vivir aquí, pero con otros presupuestos, ¿no? Comparados con las personas de aquí. Entonces el problema es que luego todo se va uniformando hacia arriba. Pero creo que es un poco lo mismo lo que está pasando también en Ciudad de México, ¿no? Yo he quedado impresionado la última vez que hemos viajado a México. En la Condesa no se encuentra más un mexicano. O sea, es un poco lo mismo que está pasando ahí, ¿no? O sea, y seguro en miles de otros lugares en el mundo también. Y entonces, ¿qué te digo? Sí, es verdad. Y nosotros mismos que vivimos aquí desde hace ya 8 años, que un poco nos molesta, ¿no? Bueno, o sea, es que
los alquileres ya son tan caros que si quisieras alquilarte un cuarto más, a lo mejor te tienes que ir a vivir a 25 o 30 kilómetros del centro, ¿no? Por decir. Porque tampoco, o sea, tampoco en zonas un poco periféricas bajan mucho. Pero bueno, es lo que hay. Igual se vive bien en esta ciudad, igual se vive bien en esta ciudad, eso sí. Hay esos momentos en que yo, por ejemplo, es que luego eso es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando eres turista, que ¿cómo te lo digo? Es que esto me da mucha, o sea, es que me río de mí mismo, porque criticamos siempre lo que hacen los turistas en nuestros rumbos y luego cuando nosotros somos turistas a lo mejor no nos damos cuenta que hacemos lo mismo, ¿no? O sea, y sí, hay esos momentos del año en que se mueve mucha más gente, que se mueve mucho más turismo, y hay zonas de las ciudades que se vuelven un poco invisibles. Sí, hay momentos del año de verdad en donde parece casi imposible poder caminar en la Rambla Okey. por, por tanta gente que hay, eso sí. Pero Oye, y sí, así se más vive o bien. menos como te dije de Rumania, si ahorita Ujú. una persona dijeras: "Ah, bueno, va a visitar, Barcelona", ¿qué le recomendarías visitar? ¿Cuáles son los puntos de interés que más te llaman la atención? ¿Algún lugar que te guste de comida? Igual, no importa si está como que en la parte del centro, o sea, algún lugar como que a ti te guste. Ah, bueno, es que, ¿sabes? Los spots de Barcelona mm, son se cuentan en los dedos de una mano al final, ¿no? O sea, es que es la Sagrada Familia, las casas siempre de Gaudí, el centro histórico, que de hecho, además hay una curiosidad. Todo el barrio gótico en realidad no es gótico, es que fue reconstruido en estilo gótico, principalmente la fachada de la catedral, principalmente, y luego, por lo que he entendido, también otras partes del barrio. Fue reconstruido para una exposición internacional a principio del siglo 900, ahora el año preciso no me acuerdo, pero a principio del siglo 900 fue reconstruida porque lo que era el alcalde en esa temporada, al esperarse visitas de todo el mundo para esta expo internacional, sentía que le hacía falta algo a la ciudad, porque efectivamente de histórico no tenía mucho. Y entonces se empeñaron para reconstruir en estilo gótico partes de ese barrio. Y eso, la Sagrada, las casas de Gaudí, para disfrutar buena comida, aquí en Barcelona hay miles de lugares, es difícil escoger uno de verdad. Y por cierto, si quieres disfrutar de comida mexicana maravillosa, tenemos un restaurante atrás de casa que flipas, que es increíble de verdad. Nunca me imaginaba, porque además el cocinero es catalán. Pero es que le encanta así tanto la gastronomía mexicana que ha viajado muchísimo a México para aprender a cocinar desde las señoras de mercado, en los restaurantes de barrio. E incluso imagínate que para ofrecer la experiencia gastronómica verdadera completa se ha montado un huerto mexicano afuera de la ciudad para tener productos todo el año, chiles, aguacate, incluso nixtamaliza su propio maíz para hacer las tortillas. Órale, Sí, sí, sí. Bueno, si quieres disfrutar de una buena comida, esta ciudad seguro ofrece una muy alta gastronomía, eso sin duda. O sea, el nivel promedio es muy alto, eso sí. ¿como algún platillo que recomiendes, algo que esté bueno, que sea como la Uf. especialidad? Mira, la tradición catalana está hecha de platos populares que son ricos, ¿no? Muy, tipo, que incluso para mí serían casi más italianos que catalanes, no sé por qué son tradicionales aquí, como los canelones, por ejemplo, ¿no? O si no, tienen esta tradición de los calzots todos los años, que son unas cebollas y es muy tradicional aquí. Es bonito porque es una excusa como para hacer, ¿sabes? Comidas de barrio, comidas de pueblo. Es una cebolla típica que crece aquí en Cataluña, que se llama calçots. Es una cebolla fina, blanca, y que tiene una metodología de crecimiento toda
peculiar, o sea, que como que vuelven a cubrirla antes que termine de crecer, vuelven a cubrirla con más tierra para que se quede fina y blanca. Y es tradición entonces desde febrero hasta mayo, más o menos, que es la temporada en que se encuentran calzots, hacer calzotadas. Y es bonito porque es una excusa para hacer como comidas de barrios, de pueblo, donde se comen calzots a la brasa, carnes a la brasas, y con una salsa tradicional que preparan para los calzots, que es la romescu, que es una salsa que se hace con pimiento rojo, tomate, almendras, ajo y no me acuerdo cuántas otras cosas. Es como un pesto. Y bueno, y se usa para comer estos calzots. Y luego lo divertido de las calzotadas es que al final, o sea, es como que comer estos calzots es un poco guarro, porque lo que tienes que hacer es simplemente quitarle la primera piel. Es una cebolla de este tamaño, así tan larga, y entonces la sola cosa que puedes hacer es como tragártela así de un tirón. Entonces creo que para la gente es más el chiste de enguarrarse comiendo que para comer calzots de verdad, ¿no? La diversión. ¿Qué te puedo decir? Spots, no sé, es difícil encontrar spots específicos, que me gusten uno más del otro. Es que hay muchos lugares bonitos. Ok. Y digo, ya nada más como para ir cerrando aquí un poquito de Ajá. la plática. ¿Tienes algún plan para un próximo viaje, algún lugar que te gustaría visitar en general alrededor del mundo? Ay, es que me gustaría visitar todo el mundo, Ale. Te digo la verdad, si tengo que poner unas prioridades, algo de Oriente, sin duda, que me falta completamente. Y podría ser tanto, de verdad, podría ser tanto Japón cuanto Corea. Pero, por ejemplo, hay un lugar que me atrae muchísimo, que es Mongolia. Ok, Me encantaría poder organizar un viaje a Mongolia, sí. Sí. ok. Pues bueno, pues pues ha sido muy interesante la plática que nos has dado, los lugares que nos has dicho. Esperemos que próximamente tengas una muy buena experiencia, aunque si regreses a México, si vas a otros lugares. Y pues damos muchas gracias, Gracias a ti, muy Alejandro. bien. No sé si quieras dejar redes, que quieras que te sigan, si quieras mostrarle a la gente algo, si quieres recomendar. Bueno, vale. Mira, yo soy fotógrafo, pero mi web es maquinaria.es. Punto es. Ok, ¿qué nos Si podemos quieres, luego. encontrar en tu página? Bueno, la realidad es que en mi página se encuentran principalmente trabajos profesionales, o sea, cosas que hago por trabajo. Las cosas mías personales nunca suelo publicarlas mucho. De hecho, en estos últimos viajes, como que me ha empezado a dar mucho la gana de hacer retratos y también de los últimos viajes que he hecho a México, tengo unos retratos que a mí me gustan mucho y que nunca he publicado. Yo a lo mejor te los paso, te los enseño, así tú también me dices qué te parecen. Ok, bueno, pues sería también muy padre que después nos dijeras en otro capítulo cómo tomar unas buenas fotos de viajes. Vale, está bien. Bueno, Volvemos a hablarlo pues entonces. Mariano, muchas gracias, nos vemos pronto y a toda la gente, ahorita les hablamos de más experiencias de viajes y pues gracias por acompañarnos y acompáñanos en un siguiente episodio y mientras dejemos este mundo atrás. Muchas gracias, bye bye. Bye.